Doy la palabra al doctor Miguel Concha, que como saben ustedes, bueno, pues es el director fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Creo que no hace falta presentarlo, más bien pues yo le doy la palabra. Bueno, en primer lugar, pues yo creo que hay que sumarse a lo que decía Melissa al principio y lo que decía Loli sobre pues nuestro fastidio, nuestra molestia por lo que ha sucedido en Iguala y Ayotzinapa. Pero les quiero decir en primer lugar que esta mañana en un coloquio, en un foro, en una reunión de reflexión con algunos investigadores, profesores de la UNAM y con un grupo nutrido de estudiantes, aquí en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades, coincidimos que debemos plantearnos, ¿verdad?, después de Ayotzinapa, ¿qué? Porque a lo mejor, ¿verdad?, pues el gobierno tiene la mala tentación de decir, bueno, pues ya encontramos a Abarca y su esposa, ya los vamos a procesar, ya los vamos a juzgar. A lo mejor nos dicen en los próximos días, ¿verdad?, bueno, pues sí, miren, encontramos a tantos vivos, tantos otros desgraciadamente ya no lo están, y con el pretexto, ¿verdad?, de que se acerca el mes de diciembre, con todas estas, digamos, efemérides, ¿no? El puente Guadalupe Reyes, y luego pues ya en enero las campañas políticas, pues ya, entonces pues hay como muchas tentaciones muy graves, ¿verdad?, para distraernos. Nosotros como sociedad civil, como gente que es celosa de la dignidad de toda persona humana, como gente comprometida en los derechos humanos, no podemos, digamos, aceptar un impasse tramposo de esa naturaleza, ¿no? Tenemos que preguntarnos con mucha seriedad, como decía Loli y anunciaba Melissa, y después de Ayotzinapa, ¿qué? Y coincidíamos que nosotros tenemos que seguir exigiendo al Estado mexicano, a los gobiernos federal, estatal y municipal, que presenten con vida a los 43 estudiantes, ¿verdad?, que están desaparecidos. Esa debe de seguir siendo la exigencia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Eso en primerísimo lugar. Bueno, y sin olvidar que pues ellos son el paradigma de muchas otras desapariciones forzadas, de miles de desapariciones forzadas que están sin solución en nuestro país. Coincidíamos también en que nosotros, como sociedad civil, y por eso lo digo aquí, ¿verdad?, tenemos que exigir efectivamente la sanción de los responsables materiales e intelectuales. Pero no cualquier sanción, no cualquier sanción. En la mañana se decía ya que a veces pues hay como remedos de sanciones, incluso a delitos que son de lesa humanidad, como estos que desgraciadamente nos han venido sucediendo: ejecuciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas. Esos son delitos de lesa humanidad. Y tenemos que exigirle al Estado mexicano, a los gobiernos, sanciones verdaderas, que realmente pues hagan pagar toda la barbarie que se ha cometido, ¿verdad? Porque puede ser, bueno, pues si los sancionamos, los mandamos a La Palma, a lo mejor a Tepic, Nayarit, no sé qué otro reclusorio, ¿verdad?, de alta seguridad, pero bueno, dentro de 5 años, como ya está olvidada la cosa, se busca alguna manera, en algún procedimiento, ¿no?,
pues ya para que salgan libres, pues pobrecitos, para que se quedan. No, necesitamos, por ejemplo, exigir con transparencia cuáles son todos sus saberes, cuál es efectivamente la riqueza de los que son detentadores y cómo fue que se hicieron con ella, y expropiárselas. Ahora sí que, digamos, ¿cómo se dice? Quitarlas de sus, como parte de sus saberes, para que realmente pues sirvan, que sean de utilidad social, algo que vaya por allí, por ese. Y luego lo otro, tenemos que seguir exigiendo que no se vuelva a repetir, garantías verdaderas de no repetición, ¿verdad? Porque y ahí es donde tenemos que estar empeñados con más perseverancia, más constancia, más creatividad. Somos nosotros los que tenemos en primer lugar que decir cómo no puede darse de nuevo este tipo de crímenes de Estado, de lesa. Todo el mundo está de acuerdo que es crimen de Estado, solamente quienes están en el gobierno no lo aceptan, ¿verdad? Y luego salen con bromas, como por ejemplo cuando los diputados dijeron que eran crímenes de Estado, y dijeron sí, del Estado de Guerrero. No, son crímenes de Estado y delitos de lesa humanidad, que tenemos que efectivamente exigir garantías de no repetición. Bueno, a mí me pidieron que hablara un poquito también de cuáles han sido las aportaciones del centro, un poco más amplias, digo, aparte de las que ya dijo Lolis y de las que dijo Rodrigo. Pero yo quisiera decir algunas cosas que yo creo que son importantes en la historia del Vitória. En sus primeros años, el Vitória se ocupó de acompañar procesos de defensa de los derechos humanos en la región centroamericana, particularmente en El Salvador y Guatemala. Aunque 3 años después de su fundación, desde el 1987, comenzó a ocuparse más plenamente de esa problemática en el país. Y eso fue gracias a la invitación que recibió del doctor Pablo González Casanova, que por cierto, la semana pasada lo hicieron coordinador de un nuevo seminario institucional sobre el estado actual de la ciencia y de las humanidades, aquí de la UNAM, para que colaborara en la redacción del primer informe sobre la democracia en México, que fue editado en el año 1988 por el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde justamente esta mañana les decía, fuimos a confrontar nuestros puntos de vista sobre Villa Ayotzinapa, después que, con un capítulo entre la situación o sobre la situación de los derechos humanos en el país. Debo decir que de ahí resultaron 2 cosas para nuestro centro. Primero, la aportación, consistió eso en la aportación primera que una organización mexicana hizo en esa materia en el marco de la lucha por la democracia. Yo creo que este es un pilón que en el centro no se ha perdido. Hemos hecho un trabajo por la dignidad de la persona humana, por los derechos humanos, pero pensando siempre en una democracia real, en que México sea realmente una república democrática, donde los ciudadanos y las ciudadanas seamos respetados y se ha reconocido nuestro derecho a estar informados, nuestro derecho a participar, no que tengamos representantes, como dice Pablo González Casanova, que representan, que nos representan.
pero no representan. Bueno, y lo otro es que a partir de ese momento nuestro centro ha estado ligado con científicos sociales, con investigadores, con profesores que están trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México. No es una casualidad que Rodrigo Gutiérrez esté aquí y que el día de ayer, toda la mañana, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hayamos estado juntos con estudiantes de varias facultades, porque siempre, desde ese momento, hemos estado felizmente relacionados con estos investigadores y profesores de la UNAM, que en muchas ocasiones nos han acompañado, ellos también haciéndose promotores de derechos humanos. A lo mejor antes hacían nada más pues análisis sociales, análisis políticos, de relaciones internacionales, qué sé yo. Pero gracias a esta simbiosis que hemos podido hacer entre ellos y nosotros, grandes y buenos amigos, tanto nosotros hemos podido profundizar en los diagnósticos sobre la situación de los derechos humanos en México y en las propuestas, como ellos también lo han hecho desde la perspectiva de los derechos humanos. Bueno, con el asunto de la supervía, con el asunto del maíz transgénico, con el asunto de allá del gasoducto, hemos tenido esa simbiosis. Otro punto es que junto con otras organizaciones hermanas ha influenciado positivamente con sus trabajos las agendas de otras organizaciones civiles y organismos intergubernamentales, contribuyendo con una perspectiva crítica sobre la situación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las poblaciones con peores condiciones de vulnerabilidad. Como dice Rodrigo, bueno, hasta el punto de que pues se nos ha ocurrido y hemos podido lograr, ahora sí que como un milagro, ¿verdad? Hacer hasta manuales de defensa jurídica de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales en el país. No crean que es fácil, ¿no? Hay todo podríamos decir, un equipaje de derecho internacional, pero hemos tratado, claro, con ayuda de allá también, de expertos de la universidad, y con nuestros esfuerzos hemos llegado hasta hacer algunos manuales que son útiles. Bueno, otra cosa que el centro ha hecho, y ya lo señalaba de alguna manera Lolis, es que siempre hemos puesto en el centro de nuestro trabajo a la juventud. Este centro ha hecho opción desde su fundación por las juventudes. Sí nos interesan los derechos humanos de todas las personas, de los sectores más vulnerados, pero sobre todo hemos puesto siempre en el centro de nuestro trabajo a la juventud, ¿verdad? Y por eso pues nos hemos preocupado en la escuelita de la promoción y defensa de los derechos humanos por parte de los jóvenes, y nos hemos preocupado por hacer manuales para las juventudes en la defensa y promoción de los derechos humanos. Algunas veces se dice que los jóvenes hoy en día están muy frívolos, que son muy superficiales, que de plano como que están nada más pensando en lo que vino después del rock and roll y no sé cuánta cosa. Pero nosotros hemos comprobado lo contrario. Nosotros hemos comprobado que los jóvenes tienen una ansia, un deseo de conocer por qué ellos son dignos como seres humanos, como jóvenes, por qué tienen derecho, cómo los tienen que hacer valer, cómo tienen que comprometerse en el cambio desde la perspectiva de los derechos humanos. Los jóvenes son quienes han sido parte en mayor número de nuestro equipo de trabajo,
Son ellos, ¿verdad?, quienes nos han animado a hacer manuales para ellos. Son ellos los que, pues, están siempre, como dice Lolis, ¿no? Se pelean los lugares en la escuelita, ya no hacemos propaganda, ya la publicidad se la hacen ellos de boca en boca. Cuando empezamos hicimos carteles y no sé qué tanta cosa, volantes, ¿no? Ahora no hace falta. Tenemos las redes sociales, sí, pero muchos nos llegan porque se recomiendan entre ellos venir a la escuela y casi todos salen con nuevos proyectos. Aquí se trabaja por los jóvenes en el tema de derechos humanos. Y bueno, nosotros, y con eso quiero terminar, consideramos fundamental el papel de la sociedad civil como un auditor de la función pública. Yo leí al final de la semana pasada en un artículo que escribió nuestro gran amigo Arturo Alcalde Justiniani, que había 4 plagas en México. Y decían que era la pobreza, la impunidad, la corrupción y la opacidad. Que no se les olvide, son los 4 jinetes del Apocalipsis que cabalgan sobre nuestro territorio: pobreza, impunidad, corrupción y opacidad. Y por eso nosotros hemos insistido en ese papel que tenemos como auditores de la función pública, desde la óptica de los derechos humanos. Y por eso también respaldamos cualquier acción de defensa y promoción pacífica que recuerde a quienes detenten el poder que deben mandar obedeciendo. Concluyo con algo que reflexionábamos ayer en el Instituto de Jurídicas de la UNAM con ilustres investigadores y profesores como José Goldenberg, etc., como Rolando Cordera, etc. Que no se les olvide, este país le duele mucho la impunidad, le duele la corrupción, sale hasta por las orejas, le duele la distorsión, la perversión de las instituciones, le duele la pésima clase política que tenemos. También podríamos decir que nos duele mucho una izquierda también muy debilitada y muy dividida, pero nos duele por todo lo anterior las violaciones graves a los derechos humanos y el hecho de que tenemos un Estado que ya no nos responde. Y por esa razón, ¿verdad?, pues nosotros que quisiéramos que los derechos humanos no tuvieran que ser defendidos y promovidos por nosotros, pero creemos que es ahora cuando hay que defenderlos. Gracias.